otros videos de los diferentes cursos, por lo que les recomendamos suscribirse a todas nuestras redes sociales. Mi nombre es David Andrés Pérez Torres, soy el director del Comité Permanente de Educación Médica, CPEM, de la SOCEM-UNL. Esta noche, voy a ser su anfitrión en compañía con Alba Michelle Quispe, quien es la subdirectora del Comité Permanente de Educación Médica. Buenas noches. Bienvenida, Albita. Buenas noches para todos. Muchas gracias, David, por la presentación. Les damos nuevamente la bienvenida. Agradecemos su compañía en esta noche y por mantenerse dispuestos para hacer academia con nosotros. La noche de hoy iniciaremos la maratón o la presentación con un tema de gran importancia: preparación materna y valoración preventiva del bienestar materno-fetal. Nos acompaña la doctora Calva, quien es doctora en Medicina y Cirugía en la Universidad Nacional de Loja, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional de Loja, docente titular de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia en la Universidad Nacional de Loja. Les damos la bienvenida desde la Subconsejería de FELSOCEM para el Ecuador, a SOCEM-UNL y CPEM, y todo nuestro equipo organizador a esta noche de videoconferencia. Esperamos que puedan disfrutar y aprender la noche de hoy con la disertación de la doctora Karina Calva. Antes de comenzar, les recordamos a todos los participantes que este taller quedará disponible en el canal de YouTube de ASOCEM UNL. Recuerden además que para evitar interrupciones en la conferencia, sus micrófonos estarán silenciados y sus cámaras apagadas. Y para la formulación de sus preguntas estará habilitado el chat de grupo de WhatsApp, así como también las van a poder formular por el chat de esta plataforma. O a su vez, solicitar la palabra para que puedan activar su micrófono y formular su pregunta de manera personal. Estas preguntas serán respondidas al finalizar la temática de hoy. Sin más que agregar, es un honor presentarles a la doctora Karina Calva. Bienvenida, doctora Karina. Adelante, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, para mí es un honor compartir con todos ustedes estas charlas, sí, que son de mucha ayuda. Ustedes que ya están próximos a iniciar el internado rotativo. Entonces, generalmente este es el objetivo del taller, ¿no? Que cada uno de ustedes se pueda decir que vaya con unas suficientes bases en las unidades asistenciales, ya que ahora por tiempo de pandemia prácticamente todo lo que concierne a la práctica se ha disminuido bastante, ¿no? Porque ustedes saben por el riesgo de contagios en sí, por las políticas de salud, que es difícil su ingreso a estas casas hospitalarias. Hemos hecho mucho esfuerzo en cuanto a lo que es la aceptación de parte de las autoridades para que ustedes hagan estas prácticas, pero como ustedes ven, cada vez se va tornando difícil, ¿no? Nuevamente estamos con un nivel elevado en los contagios en nuestra provincia, no solo aquí, ¿no? También en todo lo que es las provincias del Ecuador, y entonces esto como que se torna un poco más difícil, ¿no? Entonces, sepan comprender. Yo sé que es muy difícil ir a un internado rotativo prácticamente a ciegas, donde la práctica se les ha disminuido a ustedes, ¿no? Entonces, no les queda más que recurrir a los libros, a las charlas informativas, a autoeducarse, porque eso es lo que tienen que hacer. Porque uno cuando sale del internado tampoco lo sale aprendiendo todo, ¿no? Con el tiempo tiene que, como les dije, autoeducarse y ayudarse también para poder entender y para poder salir adelante en este año de internado rotativo, que es un año muy bonito, en donde la práctica tiene que reinar sobre todo, ¿no? Bueno, hoy noche vamos a compartir con ustedes, sí, veo que también hay alumnos míos, ¿no? Vamos a compartir con ustedes algo que voy a compartir. Ya me avisan si está compartiendo ya. Espérenme un ratito. Sí están viendo, ¿verdad? Sí, estimada doctora. Ya.
Bueno, me han puesto un tema preparación materna y valoración preventiva del bienestar materno-fetal. Bueno, es un tema muy bonito, ¿no? Es un tema que abarca una serie de pruebas que engloba el bienestar tanto materno y fetal. Y en cuanto a la preparación materna, ¿no? Aquí nosotros entendemos como preparación materna quizás cómo se encuentra la paciente, ¿no? Antes de entrar a un trabajo de parto, ¿sí? Porque acuérdense que estas pruebas de bienestar fetal, ¿sí? Las realizamos en pacientes que tienen riesgo, ¿no? No exactamente el riesgo en sí, pero también nos pueden ayudar para controlar, ¿sí? A los fetos cuando ya prácticamente están cerca de lo que es el trabajo de parto, ¿no? Cuando tenemos se puede decir, en un prodormos de labor, perdón, o un trabajo de parto falso, que generalmente nos tenemos que ayudar de esas pruebas para ver cómo está el feto, ¿sí? Internamente, ¿no? Porque puede ser que el momento que llegue la paciente de 37 o de 38 semanas, nosotros acudimos y realizamos una prueba de bienestar fetal y la sorpresa que tenemos un monitoreo clase 2 o clase 3 que necesariamente tenemos que actuar en este momento para evitar complicaciones posteriores para lo que es el feto o la madre, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ver un poquito, ¿no? Acerca de lo que estamos hablando como preparación. Bueno, como ustedes ya prácticamente están en obstetricia, ¿sí? Se entiende que todo lo que es bienestar fetal, ¿sí? Estamos hablando de aquellas, se puede decir, todos los procedimientos, todas las pruebas, ya sea bioquímicas, biofísicas y biológicas, lo van a encontrar al feto en un buen estado, dentro de lo que es la normalidad, se puede decir, al feto, ¿no? Esto es un bienestar fetal, cuando todas estas pruebas que nosotros hacemos prácticamente son normales. Entonces quiere decir que el feto está bien. Entonces nos da un respiro a nosotros, ¿sí? Nos da un respiro e inclusive podemos enviarla a la madre, ¿sí? Ya sea si sea una primigesta, ¿sí? Que sabemos que se va a demorar un poco más. Entonces, esto como que a nosotros estas pruebas de bienestar fetal nos dan una confianza, no mucha, ¿no? Acuérdense que prácticamente no podemos determinar también específicamente de estas pruebas, ¿sí? Porque se han dado casos que también nos dan unos falsos positivos. Pero prácticamente si relacionamos una prueba de bienestar fetal con la clínica de la paciente, con los riesgos de la paciente, entonces prácticamente nos vamos a sentir más tranquilos, ¿no? Porque si vamos a relacionar un examen con los síntomas y signos o con los factores de riesgo de nuestra paciente, es posible que lleguemos a un diagnóstico y que aparentemente tengamos un buen estado de bienestar fetal en este caso, ¿no? Entonces, eso prácticamente es el bienestar fetal, que todas estas pruebas estén dentro de la normalidad en nuestra paciente, ¿no? Bueno, cuando hablamos de sufrimiento fetal, bueno, aquí la Sociedad de Ginecología y Obstetricia menciona que este término pues se lo está mal utilizando, ¿no? Que prácticamente deberíamos llamarlo como estado fetal no asegurado, ¿sí? O sospecha en sí de la pérdida del bienestar fetal, o el bienestar fetal se puede decir que esté aquí comprometido, ¿sí? O alterado, ¿no? Es un estrés fetal. Prácticamente nosotros cuando tenemos toda esta, se puede decir, cierta alteración, damos el diagnóstico de sufrimiento fetal, ¿sí? Bueno, generalmente nos recomienda que el Colegio de Ginecología y Obstetricia mencionemos como un estado fetal no asegurado
o prácticamente sospechoso de la pérdida del bienestar fetal. Entonces, más o menos para tener en relación, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de preparación materna, acuérdense que en la preparación materna va todo. Toda nuestra paciente es un mundo. Cada paciente es diferente, ¿sí? Cada labor de parto en el primer bebé o en el segundo bebé no va a ser el mismo, ¿sí? Es totalmente diferente. Entonces, si nosotros vamos a ver la preparación materna, cabe al caso aquí recordar esta clasificación de los riesgos de la guía del Ministerio de Salud Pública del 2019, que les va a ser muy útil a ustedes cuando vamos a determinar nuestro riesgo de la paciente, ¿sí? Entonces, sabemos que primero tenemos que hacer la evaluación. ¿Cómo hago yo la evaluación de esta materna? Pues a través de la historia clínica, de todo lo que yo tengo en la hoja de 051, en todo ese formulario prenatal del CLA, que aquí prácticamente está todo, ¿no? Es muy fácil de identificar, porque aquí tengo un cuadrito amarillo que prácticamente me significa que es un riesgo, una alerta, yo tengo que estar pendiente, ¿sí? Entonces, esta es la evaluación. Toda la historia clínica, el examen físico que ustedes hacen a su paciente gestante, ¿sí? Acuérdense que siempre tenemos que aquí en la evaluación dentro del examen físico, ustedes yo les digo que tienen ustedes a su favor el examen físico, que es lo más principal, ¿no? Entonces ustedes tranquilamente pueden valorar la posición, cómo está la situación, a través de lo que son las maniobras de Leopold, ¿sí? Después de las 32 semanas de edad gestacional, ustedes tranquilamente lo pueden hacer y pueden valorar, ¿no? Pueden ver si en verdad está cefálico, podálico, transverso, ¿no? Entonces pueden determinar en cuanto a lo que es la presentación y la posición, ¿no? Acuérdense que todo esto entra en lo que es la evaluación y es un riesgo, porque imagínense si ustedes se dan cuenta o hacen una maniobra de Leopold y ven que existe una presentación podálica, ya es una distosia, ¿no? Entonces entra en una distosia y por lo tanto ya la vamos a clasificar a la paciente en un riesgo. Luego que ustedes ya han iniciado toda esta evaluación, han conocido su historia clínica, su anamnesis, su examen físico, han realizado, ¿sí? Nunca olviden de colocar siempre un espéculo para ver especuloscopía, cómo está el cuello, es muy importante, ¿no? Principalmente aquellas pacientes que vienen con sangrados. Entonces, todo eso, ¿no? Les va a ayudar mucho a determinar su diagnóstico. Luego viene la categorización del riesgo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que categorizarla a la paciente, ¿no? Si tiene grado 1, grado 2, grado 3, o riesgo bajo, riesgo alto o riesgo inminente. Entonces, aquí la Ministerio de Salud Pública nos da unos parámetros, ¿no? Por ejemplo, nos dice que si la paciente tiene antecedentes de abortos, nos da números. Esta guía nos da números, ¿no? Nos da, por ejemplo, 2. Si la paciente ha tenido hipertensión en el embarazo, nos da 2, ¿no? Si la paciente ha tenido diabetes gestacional en el embarazo anterior, o sea, actualmente tiene diabetes, entonces cada uno de estos riesgos que nosotros encontramos en nuestras pacientes nos da la tabla puntuación, ¿sí? Y después nosotros tenemos que sumar todo lo que todo lo que nuestra paciente tiene, nosotros tenemos que ir sumando y determinamos el riesgo al final con la suma, ¿no? Ya les voy a indicar la capacidad resolutiva y el nivel de atención. Entonces, de acuerdo a la categorización del riesgo de mi paciente, pues yo tengo que determinar dónde va a ser atendida mi paciente y en cuanto a la prioridad, qué tiempo de agendamiento yo voy a tener, ¿no? Entonces, miren, una vez que ustedes ya identifican todo eso, suman, ¿no? Suman y tenemos una puntuación de 3, que es un riesgo bajo, ¿sí? Entonces, esta paciente
se podrá hacer atender, ¿no? En un nivel de atención de primer nivel, ¿sí? En un centro de primer nivel. Y prácticamente puede estar el tiempo de agendamiento en unos 15 días, ¿sí? Si yo tengo, y si he sumado todos los parámetros de mi paciente y tengo entre 4 a 6 puntos, tiene un riesgo alto. Entonces aquí significa que el agendamiento tiene que estar en los 7 días. Y si yo sumo y veo y sumo más de 7 de puntuación, entonces prácticamente es un riesgo muy alto. Entonces esta paciente tendrá que ser atendida en un nivel de atención 2 o 3 y el agendamiento no se debe pasar más de las 72 horas, ¿sí? Entonces todo eso nos conlleva a una preparación materna. Nosotros tenemos que saber qué tipo de riesgo tiene mi paciente para yo poder determinar, ¿sí? En el momento que yo voy a hacer esta valoración preventiva, ¿no? Porque ustedes acuérdense que si yo tengo una paciente con preeclampsia, ¿sí? Con diabetes gestacional, entonces tengo que poner un poco más de interés para las posteriores pruebas de valoración prenatal, ¿sí? Entonces, esto lo he encasillado en cuanto a lo que es una preparación materna, se puede decir, comenzando desde el inicio, ¿no? En cuanto a lo que es el riesgo de la paciente, ¿no? Ahora, cuando nosotros prácticamente estamos ya dentro de lo que es, acuérdense que todas estas pruebas de bienestar fetal se las realiza a toda paciente embarazada, ¿no? Si estamos hablando del monitoreo fetal, sí, que prácticamente nos va a dar reactividad, se puede decir después de las 28 semanas de edad gestacional. Si estamos hablando de un perfil biofísico después de las 26 semanas de edad gestacional. Entonces, no solo las vamos a utilizar en el momento del parto, ¿no? También las podemos utilizar durante la gestación, ¿sí? Cerca de lo que es al término del segundo y al inicio o todo lo que es el tercer trimestre, las podemos utilizar estas pruebas. Es más, estas pruebas nos ayudan a determinar cómo se encuentra en este caso el feto, ¿no? Que es algo importante que nosotros tenemos que saber, ¿no? Estas pruebas de bienestar fetal que las podemos realizar intraparto o anteparto, ¿sí? Tenemos una serie de pruebas, ¿sí? Que me imagino ustedes ya la conocen. Y la finalidad de estas pruebas es detectar los factores, bueno, se puede decir las alteraciones que pueden tener, ¿sí? Para el crecimiento para el desarrollo y el crecimiento fetal. Una de las importantes, se puede decir, que vamos a poder encontrar como alteraciones o patologías es insuficiencia placentaria, ¿no? Cuando ya tenemos, se puede decir, desaceleraciones, ¿sí? En nuestro monitoreo fetal. Entonces aquí quiere decir que hay algo mal, ¿no? Entonces, puede deberse a una insuficiencia placentaria, ¿sí? O también puede deberse a una alteración a nivel de lo que es el cordón umbilical, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a determinar con lo que es estas pruebas de bienestar fetal. Hay pruebas que prácticamente cuando nosotros hablamos de una insuficiencia placentaria, ¿sí? Puede ser que la paciente tenga cierta alteración que vaya a comprometer todo lo que es el crecimiento del feto y por lo tanto tengamos una restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces, esto es típico de las pacientes que tienen preeclampsia. Acuérdense que existe una vasoconstricción de los vasos y por lo tanto la perfusión va a ser disminuida y el feto tiene que adaptarse a la disminución de sangre durante la gestación y el resultado pues va a ser una restricción de crecimiento intrauterino o a veces también puede llegar a lo que es la muerte fetal. Y dentro de lo respiratorio, no se diga, ¿no?
tenemos metabolismos anaerobios, la acidosis, la asfixia y por consiguiente la muerte. Estas pruebas que ustedes ya las conocen, como les dije anteriormente, que prácticamente son para prevenir, ¿sí? La muerte fetal, prevenir la muerte fetal y tomar acciones inmediatas, ¿no? Ojo, que a veces estas pruebas también nos pueden jugar una mala pasada, ¿no? Pueden ser el motivo para hacer una cesárea que prácticamente no la deberíamos hacer, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de valoración preventiva, miren, tenemos un sinnúmero de pruebas que nosotros podemos hacer a nuestras pacientes. Miren, tenemos entre los métodos clínicos, sí, tenemos la medición de la altura uterina, la estimación del peso fetal, estimación del líquido amniótico, la auscultación de la frecuencia cardíaca, la cuantificación de los movimientos fetales, que es algo que es muy fácil, ¿sí? Los movimientos fetales, acuérdense que prácticamente la paciente los debe sentir a partir de las 20 semanas, las pacientes que son multíparas, las pacientes, perdón, que son nulíparas, y de 18 semanas se puede decir las pacientes que son multíparas. Entonces, miren, algo tan sencillo como los movimientos fetales. Métodos anteparto como movimientos respiratorios, ¿sí? Igual movimientos fetales, el perfil biofísico fetal, el Doppler, y métodos intraparto como la auscultación, la visualización del líquido amniótico, monitoreo fetal. Y dentro de los métodos complementarios, pues aquí tenemos lo que es la amniocentesis, que ya son un poco más agresivos, ¿no? El perfil biofísico fetal, la velocimetría Doppler fetal y lo que es una amnioscopía. Entonces, miren, vamos a hablar acerca así rapidito de los movimientos fetales, ¿sí? Entonces, acuérdense que esta actividad es una actividad pasiva, ¿no? Sin estímulo. Los movimientos fetales van a comenzar a partir de lo que son la séptima semana, ¿sí? Ya ustedes, si ustedes tienen la oportunidad de ver una gestante y colocar, ¿qué les digo? Una ecografía, o si alguien está haciendo una ecografía, ustedes pueden acercar. Si la paciente ya tiene unas 7 u 8 semanas, ustedes van a ver movimientos del embrión, van a ver los movimientos del embrión. Entonces, prácticamente ya se puede, en este caso, ya se puede observar, se puede decir, por ecografía los movimientos fetales, ¿sí? Entonces, miren, prácticamente, como les dije, desde las 8 semanas, ¿sí? Tenemos una duración por lapsos de 13 minutos, aparentemente, de lo que es los movimientos fetales. Siempre tenemos que considerar los periodos de reposo y actividad que tiene el feto, que van entre 20 y 30 segundos aproximadamente, ¿no? Y estos movimientos van a aumentar progresivamente, ¿sí? Hasta lo que es las 32 semanas de edad gestacional. Y aquí, de ahí prácticamente van a ir como que disminuyendo, ¿sí? Hasta las 36 semanas, ¿sí? Y después prácticamente comenzamos nuevamente con los movimientos fetales, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a valorar con los movimientos fetales? Pues voy a valorar, sí, de una forma indirecta la función del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, ustedes cuando van al internado, van a ir al internado, entonces, ¿cómo le van a decir, o más o menos cómo van a tener ustedes la referencia, ¿no? Entonces, ¿cuántos movimientos debe sentir? 3 movimientos en 1 hora, ¿sí? O más de 10 movimientos en 12 horas, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta los movimientos que prácticamente tiene nuestra paciente. Ahora, cuando yo voy a también a hacer como voy a tener los movimientos fetales como parte de las pruebas del bienestar fetal, yo tengo que considerar que el feto prácticamente tiene estadios de sueño, ¿sí?
Entonces tiene un estadio 1, acuérdense en obstetricia, que prácticamente se puede decir que es un sueño tranquilo, en donde yo tengo una variabilidad disminuida, ¿sí? En el estadio 2, ¿qué voy a tener aquí? Aquí ya voy a tener un sueño activo, ¿sí? Entonces ya como que la variabilidad me va a aumentar un poquito, ¿no? El estadio 3, los movimientos oculares, tengo aquí los movimientos oculares sin movimientos corporales, ni tampoco ni aceleraciones. Y en el estadio 4, pues ya voy a tener movimientos continuos con aceleraciones de la frecuencia cardíaca y la variabilidad. Entonces siempre tengo que tener en cuenta los episodios de sueño que va a tener el feto, ¿sí? Para yo poder valorar los movimientos fetales, ¿no? ¿Qué tal si está durmiendo y yo tengo que esperarlo ahí? Ya prácticamente es una hora y no se ha meneado nada, ¿no? No ha existido un movimiento. Entonces, cuando yo debo de sentir aproximadamente 3 movimientos en una hora, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo el conteo, no? El conteo de los movimientos es muy sencillo. Tienen que estar cerca de su paciente, ¿sí? Acostarla a la paciente. Si es mejor colocarse de cúbito lateral izquierdo por la irrigación. Y ustedes van a colocar sus manos sobre el abdomen de la paciente y van a colocar o van a tomar la medida o van a tomar el tiempo en 30 o a 60 minutos, ¿sí? Y van a ver cuántos movimientos tiene, ¿no? Es muy fácil, ¿sí? Esto de lo que es los movimientos fetales, miren, con solo percibir, en este caso, los movimientos con sus manos. Ahora, ¿cuáles son las causas que yo puedo determinar o que puedo yo sospechar que me van a disminuir los movimientos fetales? ¿Sí? Primero, la restricción del crecimiento intrauterino, cuando existe una isoinmunización, cuando existe un prolapso de cordón, anomalía del sistema nervioso central, malformaciones, cuando tengo oligoamnios, cuando tengo una anemia severa, ¿sí? Entonces, o cuando mi paciente usa sedantes o drogas, entonces todas estas causas, sí, pueden hacer disminuirme o pueden hacer disminuir los movimientos fetales en nuestros pacientes, ¿no? Luego tenemos los movimientos respiratorios. Bueno, esto generalmente se lo hace por ecografía. Acuérdense que los movimientos respiratorios aquí en el feto son muy diferentes, ¿sí? Es lo contrario de prácticamente de cómo se respira un adulto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Es prácticamente lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a hacerlos? ¿Cómo voy a tener en cuenta los movimientos respiratorios, ¿no? Bueno, menciona Williams que existen 2 tipos de movimientos respiratorios, ¿no? Que prácticamente pueden ser jadeos o pueden ser los suspiros con una frecuencia de 1 a 4 minutos aproximadamente. Los suspiros corresponden prácticamente, se puede decir, a una descarga irregular, ¿sí? A una descarga prácticamente irregular de respiraciones se puede decir irregulares con 240 ciclos por minuto aproximadamente, ¿no? Y también van acompañadas de lo que es de sueño, ¿no? Ahora, cuando tenemos que la paciente tiene periodos de sueño durante la noche, pues los movimientos respiratorios van a disminuir. Y esos movimientos respiratorios como antecedente también van a aumentar después de las comidas maternas, ¿no? Especialmente, ¿no? Y también menciona que se puede decir que la frecuencia respiratoria también va a disminuir en cerca de lo que es también un poco de las 33 a las 36 semanas de gestación, que prácticamente coincide con el tiempo en que el feto se está produciendo la maduración fetal, ¿no? Entonces, miren, hemos visto movimientos respiratorios, movimientos fetales, ¿sí? Y nos queda la que ustedes prácticamente deben conocer al dedillo, ¿no?
que son las pruebas de estrés con contracción o generalmente la llamada monitoreo fetal, ¿no? Acuérdense que el monitoreo fetal, ¿no? En sí, ¿cuál es la finalidad del monitoreo, no? ¿Cuál es el objetivo de yo hacer un monitoreo fetal, intraparto o transparto, no? ¿Cuál es el objetivo? Que prácticamente yo determine, ¿sí? ¿Qué voy a determinar aquí? Voy a determinar si existe, ¿qué les digo? Si existe una hipoxia fetal, ¿sí? O prácticamente si tengo ya un periodo de asfixia, en este caso, ¿no? Entonces, todo eso sí voy a determinar con el monitoreo fetal, ¿no? Prácticamente las dos están en relación, sí, con disminución, en este caso, de lo que es el oxígeno para mi paciente, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos estas pruebas de bienestar fetal, ¿no? Acuérdense que cuando estamos diciendo asfixia, ¿no? Entonces, asfixia, ¿qué quiere decir? Que prácticamente es un cuadro clínico en donde se caracteriza por acidemia, que además tenemos hipoxemia y también tenemos una acidosis metabólica, ¿no? Cuando tenemos hipoxia, ¿qué quiere decir? Que me va a faltar lo que es el oxígeno a los tejidos. Y la hipoxemia, que prácticamente que es lo mismo, no es falta de oxigenación de sangre fetal. Entonces siempre tengo que tener en cuenta, ¿sí? Cada uno de estos, prácticamente de estos términos, ¿sí? Porque uno es más complicado que el otro, ¿no? Y dependiendo de eso, pues voy a tener las complicaciones en mi paciente, ¿no? Ahí otra vez. Cuando ustedes van a realizar esta prueba de bienestar fetal, que prácticamente la tienen que realizar a diario, ¿sí? Y ya, ¿qué les digo? La realizan en el internado unas 10 veces al día, ¿no? Entonces aquí, con la práctica, ustedes van a adquirir ya esto de la interpretación del monitoreo, ¿sí? Entonces tienen que conocer cómo es el papel, ¿sí? El papel, la velocidad del papel. Miren, aquí les puse yo un papel. La velocidad es 1 centímetro minuto, ¿sí? Entonces aquí, ese es el papel, ¿no? Que lo tenemos en el Isidro Ayora, ¿sí? Velocidad 1 minuto. ¿Y cuántos nosotros hacemos? Miren, por ejemplo, aquí tenemos, este es 1 minuto, ¿no? 1 minuto. Y cada cuadro pequeñito, ¿sí? Tendría yo 30 segundos, 30 segundos. Entonces, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces aquí tengo 3 minutos. Acá tengo otros 3 más. Son 6. Acá tengo otros 3 más. Y si yo tengo que valorar en 10 minutos, pues tendría que coger hasta aquí, ¿sí? Entonces, esto primero tenemos que hacer, ¿no? Ahora, toda esta parte de acá arriba me va a valorar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Toda la parte de acá arriba, la frecuencia cardíaca. Y la parte de acá me va a registrar las contracciones uterinas. Ahora, ¿cómo hago yo? ¿Cómo determino el papel, no? Acuérdense que siempre las líneas verticales son latidos. Verticales, latidos. Y transversales, tiempo. ¿Sí? Eso acuérdense bien. Latidos longitudinales y las transversales es el tiempo. Entonces aquí me va a registrar en la parte de abajo las contracciones, ¿sí? Aquí dependiendo de la intensidad de la contracción, el toco me va a registrar 40, 20, 30 milímetros de mercurio. Cuando ya está en una paciente en el periodo expulsivo, las contracciones pueden llegar hasta 60 milímetros de mercurio en el periodo de expulsión, ¿sí? Entonces prácticamente esto es normal por la fuerza de la contracción, ¿no? Y aquí ustedes pueden contar cuántas contracciones tienen 10 minutos o si hacemos un monitoreo de 20 minutos, ¿sí? Y van a determinar para poder hacer nuestra interpretación del registro, ¿no? Eso es un registro, un registro. Ahora, este monitoreo lo podemos hacer. Acuérdense que si nosotros lo hacemos
en los pacientes que tienen menos de 30 semanas, la reactividad va a disminuir, ¿sí? Va a disminuir. No es lo mismo hacerle un monitoreo a un paciente de 40 semanas con a uno de 30 semanas. Entonces aquí prácticamente la reactividad va a disminuir, ¿no? Pues si en la variabilidad que les digo, si prácticamente la aceleración se la considera 15 por 15 en un feto de 40 semanas, acá en uno menos de 30 semanas vamos a considerar una aceleración 10 por 10, ¿sí? Entonces, el papel, sí, que prácticamente lo conozcan, sí, cómo es el papel, que prácticamente ustedes, como les dije, no tienen buena práctica, mejor dicho, la práctica prácticamente se puede decir ha disminuido mucho, ¿sí? Entonces, mire, este es el papel, ¿no? Ahora, mire, entonces aquí tenemos otro registro cardiotocográfico, si lo podemos llamar así. Igual aquí, miren, vamos aquí de 10 en 10, ¿sí? Entonces 60, esto es 70, esto es 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, ¿sí? De 10 en 10. Y como les dije, todas las líneas para arriba o longitudinales son frecuencia cardíaca y todo lo que está aquí transversal es el tiempo, ¿sí? Ya voy. Entonces, aquí podemos observar, ¿sí? Todo lo que vamos a encontrar en el monitoreo fetal, como una línea de base o una frecuencia cardíaca fetal basal, los ascensos o la reactividad, que son las aceleraciones, la variabilidad, ¿sí? Aquí no tenemos descensos, aquí hay unas ciertas desaceleraciones, las contracciones, ¿sí? Miren, las contracciones uterinas, probablemente esta paciente esté cerca de un expulsivo porque tengo contracciones muy altas. La intensidad aquí está muy alta, ¿no? En cuanto a lo que es el tono del músculo uterino, puede ser por la fuerza cerca de lo que es la expulsión, ¿no? Entonces, para nosotros poder interpretar este registro cardiotocográfico, tengo que ver contracciones, tengo que ver frecuencia cardíaca fetal basal, la variabilidad, las aceleraciones y las desaceleraciones, ¿no? Entonces, todo eso tengo que determinar y de ahí yo lo voy a categorizar o lo voy a, o según lo que yo encuentre aquí en el monitoreo, yo lo voy a interpretar y le voy a colocar una categoría 1, que prácticamente es el monitoreo normal, una categoría 2 que es sospechoso, probablemente tengo que estabilizar a mi paciente y nuevamente repetirlo, y una categoría 3 que es patológico, que aquí inmediatamente tengo que tomar acciones, ¿sí? Para disminuir la mortalidad materno-fetal. Ahora, las contracciones uterinas, ¿no? Prácticamente ustedes valoran en 10 minutos o puede ser en 20. Siempre tenemos como referencia 10 minutos, que pueden ser normales de 4 a 5. Si estamos hablando de una hipodinamia menos de 3 o una ticosistolia, prácticamente estamos hablando mayor de 5, ¿no? Entonces, todos los extremos ya son patológicos, ¿no? Pues si tengo una hipodinamia uterina, contracciones menos de 3, y tengo una paciente en un trabajo de parto, y si esta puede ser que se encuentre en una fase activa, entonces me va a tardar mucho más, ¿no? Entonces de lo que normalmente va entre 6 horas, probablemente me demore unas 2 horas más, ¿sí? Entonces tengo que determinar y tomar acciones que tengo que utilizar, pues oxitóxicos para producir unas contracciones uterinas adecuadas, que no es otra cosa que una conducción, tendré que iniciar, ¿no? Ya sea con dosis de 0.1 o de 1, o de 0.5, perdón, de 1 o 2 miliunidades que puedo iniciar tranquilamente. Y pues si tengo mayor de 5, ¿no? Taquisistolia, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si tengo la paciente con una conducción, pues tengo que inmediatamente retirar la conducción
y colocar lo que es una hidratación para disminuir las contracciones uterinas, ¿no? Entonces, todo eso ustedes se pueden encontrar en el momento, ¿no? Entonces, vamos por cada una de esas cosas. Frecuencia cardíaca fetal basal. Entonces, ¿qué es la frecuencia cardíaca fetal basal? Generalmente va entre lo que es 110 a 160 latidos por minuto. Y esto no es no es más o menos, prácticamente la frecuencia cardíaca basal es una línea recta, ¿no? Que vamos a trazar, ¿sí? Que vamos a trazar por la parte media, se puede decir, de la frecuencia cardíaca. Mire, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo tengo una variabilidad así, entonces la frecuencia cardíaca fuera por la mitad de lo que es la frecuencia cardíaca fetal, fuera por la mitad de la variabilidad en este caso, ¿sí? Entonces, acuérdense que la frecuencia tiene que predominar en un trazo por más de 10 minutos, ¿sí? Continuo, ¿no? Entonces, esta es la línea de base, ¿sí? Que la podemos realizar y marcar como, como les digo, como el inicio de lo que es la interpretación del registro cardiotocográfico, que es la frecuencia cardíaca fetal basal. Si tenemos alguna anormalidad, ¿sí? Que les digo, puedo tener taquicardia, ¿sí? Si encuentro una frecuencia cardíaca basal por arriba de 160, o también puedo tener un registro cardiotocográfico con una frecuencia cardíaca basal por debajo de 110, que me representa una bradicardia fetal, ¿sí? Entonces, quiere decir que hay algo que está anormal en este paciente, ¿no? En este feto. Miren, entonces, miren aquí, ¿sí ven? Entonces, trazamos una línea imaginaria, así, alrededor de la parte media de toda la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Esta es la basal. Luego tenemos la variabilidad. La variabilidad es un poco más fácil. Nosotros hablamos de variabilidad. Acuérdense que la variabilidad son las fluctuaciones de la frecuencia cardíaca fetal a lo largo de la línea basal, ¿sí? Son irregulares, podemos tener en amplitud y también en frecuencia. Entonces, teniendo ese concepto, nosotros podemos determinar variabilidad silente cuando, miren, prácticamente hay ausencia de variabilidad. Miren, es una línea recta, ¿no? Porque no tengo movimientos. Acuérdense, los movimientos son para arriba y para abajo. Es una silente, ausencia de variabilidad. Variabilidad mínima, mínima. Tengo una amplitud que es igual o puede ser menor a 5 latidos por minuto. Tengo una moderada que puede tener una amplitud entre 6 y 25 latidos por minuto. Y puedo tener una saltatoria, ¿no? Una amplitud mayor de 25 latidos por minuto, ¿sí? Acuérdense, entonces, esto es considerado como variabilidad, ¿sí? Mire, aquí tengo ausente, sí, miren, 2,5, 6 a 25, sí, ya está subiendo, y la marcada saltatoria, 25. Las aceleraciones, ¿sí? Acuérdense que las aceleraciones son ascensos de la frecuencia cardíaca fetal de 15 latidos durante 15 segundos, ¿sí? En relación con la frecuencia cardíaca fetal basal, ¿sí? En relación con la frecuencia cardíaca fetal basal, ¿sí? ¿Qué me van a dar estas aceleraciones? Pues prácticamente me van a reflejar el bienestar fetal precedido de una contracción o de un movimiento fetal en este caso, ¿sí? Mire, entonces tengo aceleraciones, ¿sí? De 15 por 15, ¿sí? 15, acuérdense que este cuadrito de aquí tenía 30, el otro tengo 30, si uno los dos tengo 1, 2, 3. Entonces de aquí a acá tiene que haber 15 segundos y de aquí a acá tiene que haber 15 latidos, ¿sí? Acuérdense que cada cuadrito de esto tengo yo 10, ¿sí? 10 y otro pedacito que tengo que considerar los 5, ¿no? Luego tengo las desaceleraciones.
Esto es prácticamente se puede decir que es la parte más complicada, ¿sí? Últimamente se las ha clasificado así, ¿no? Deceleraciones que pueden ser periódicas, precoces, tardías, variables que pueden ser simples, complejas, o también tenemos deceleraciones prolongadas y una bradicardia sostenida, ¿no? Estas de aquí son las más importantes o que prácticamente me pueden hacer crear un distrés a nivel de lo que es o me pueden alterar este bienestar fetal en mi paciente, ¿no? Entonces, vamos, ya. Vamos a ¿Estaba iniciar haciendo el feo o no? hablando en lo cuanto, cuando vamos a comenzar a hablar de esto de las contracciones, de las desaceleraciones, siempre tenemos que ver qué es amplitud, ¿sí? Qué es decalaje y qué es el tiempo, ¿no? O qué es la duración. Entonces, miren, la amplitud es esta cosa, ¿no? Aquí, mire. Entonces, la amplitud es la diferencia, se puede decir, entre la frecuencia cardíaca basal, ¿sí? Que precede al DIPS, ¿sí? De la de aquí, y la frecuencia cardíaca fetal registrada en el fondo, se puede decir, del mismo, ¿no? Entonces, de aquí a acá yo tengo la amplitud. De aquí a acá yo tengo la amplitud, ¿sí? Para ver, acuérdense a cuántos latidos, ¿sí? Prácticamente hasta, acuérdense que yo veo, si veo longitudinal, son latidos, ¿sí? Entonces aquí es la diferencia de los latidos prácticamente que puedo tener desde que inicia el DIPS hasta que termina el DIPS, ¿no? O la desaceleración se puede decir. Luego tenemos el decalaje, ¿no? El decalaje es el tiempo. Si ustedes ven, tengo una línea transversal. Entonces prácticamente es el tiempo en que el feto ha estado con disminución de oxígeno, se puede decir. Entonces, miren, aquí el decalaje entonces lo vamos a contar desde la punta o desde el acné de la contracción hacia la parte más baja de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Sí? Entonces aquí es en tiempo. Entonces, si ya tenemos un decalaje mayor a 18 segundos, estamos hablando que prácticamente ya es un poco más complicado, ¿no? Y estamos hablando de los DIPS 2 o las variables que pueden ser complejas y que aquí esto ya representa una alteración en nuestro feto. Y la duración pues es el tiempo, ¿no? Miren, ese es el tiempo, ¿sí? En que prácticamente tengo lo que es la desaceleración que se puede presentar, ¿no? Y que prácticamente esto también representa cierta alteración en el bienestar fetal de la paciente, ¿no? Entonces ya una vez que hemos visto lo que es amplitud, que es decalaje y que es duración, pues tenemos lo que estábamos viendo anteriormente, que es las desaceleraciones periódicas precoces. Estas son conocidas como antes las llamábamos los DIPS 1, ¿sí? Las precoces, periódicas precoces o también llamadas DIPS 1. Antes se las llamaba así. Ahora las llamamos periódicas precoces. Entonces, miren, ¿cuál es bueno, aquí pues se caracteriza porque en el aumento de la frecuencia cardíaca fetal coincide, ¿sí? Se puede decir, con el acné de la contracción, ¿sí? O también puede ser que coincida, pero esta tiene que tener un decalaje muy corto, ¿sí? Estamos hablando menos de 20 segundos, ¿sí? Para hacer un DIPS 1, ¿no? Si ya tiene más de 20 segundos, ¿sí? Generalmente los otros bibliografías lo consideran hasta 18, ¿no? Si ya tiene más de 18 segundos, ya estamos hablando de una desaceleración tardía, ¿sí? Que prácticamente serían los D-stops, ¿no? Entonces todo eso tenemos que ver, ¿no? Miren, aquí tenemos un ejemplo, miren, aquí tenemos la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y acá, no la puedo divisar. Esperen un ratito. Y acá
Ya. Y acá pues tenemos, sí, la punta de la contracción, mire. Entonces prácticamente aquí, estos pacientes, ¿por qué me da se puede decir, por qué me da estos DIPS 1, no? Pues estos DIPS 1 puede ser que la paciente esté en un expulsivo, que es un reflejo vagal, ¿sí? O puede ser que ya mi paciente, el feto, está entrando lo que es el plano 4, que prácticamente existe una compresión a nivel de la cavidad pélvica en el último plano, ¿no? Entonces, todo esto sí puede ser que sea parte, ¿no? O que me dé lo que es el expulsivo en el DIPS. El DIPS 1 o desaceleraciones precoces, sí, que también pueden denominarse, ¿no? Vamos con lo que es el DIPS 2, ¿sí? Mire, o desaceleraciones periódicas tardías. Entonces, ¿qué hago en esas desaceleraciones periódicas tardías, no? Aquí prácticamente, acuérdense, como les dije, vamos a tener que en cuenta mucho lo que es la amplitud, ¿sí? Y lo que es el decalaje, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que ver, ¿no? Entonces, esto es lo contrario de la aceleración. Entonces, ¿qué va a hacer? Son descensos de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Generalmente pueden ir de 15, otros mencionan que puede ir hasta 25 latidos durante 15 segundos, ¿sí? En relación a lo que es la frecuencia cardíaca fetal basal, ¿sí? Y esa también se puede asociar a movimientos fetales o también a las contracciones. Entonces, aquí tenemos un DIPS 1, DIPS 2, perdón, o se puede decir deceleraciones precoces tardías, sí, porque prácticamente aquí ya tenemos un decalaje que ya va más allá de 20 segundos y este tiempo ya me representa importancia en el feto. Y si tengo estos DIPS 2 o deceleraciones periódicas tardías en nuestro registro cardiotocográfico, probablemente se deba a una insuficiencia placentaria, ¿sí? Entonces tenemos que actuar rápido, ¿no? Porque puedo tener complicaciones posteriores para el feto. Miren, entonces tengo contracción, desaceleración. Entonces aquí, si yo hago el tiempo, estoy hablando más de 20 segundos, en este caso con el decalaje que es el tiempo, ¿no? Luego tenemos las desaceleraciones variables simples. Estas desaceleraciones variables simples también son conocidas como DIPS 3, son variables en una forma y que prácticamente pueda hacer que se relacione o no con las contracciones, ¿sí? Acuérdense que este descenso y este ascenso por tiempos prolongados, ¿sí? Prácticamente me crean un sufrimiento fetal, ¿sí? Y pues si tengo como antesala una contracción, mucho más, ¿sí? Entonces son estas variables simples, son las también variables conocidas como cuando tengo alteración a nivel de lo que es el cordón umbilical. Entonces, si cuando tengo estas variables simples, que prácticamente son como Vs invertidas, ¿sí? O también llamadas como los DIPS 3, esto quiere decir que tengo alteración funicular. Algo está pasando con el cordón umbilical que prácticamente no, que prácticamente me da o me reporta estas frecuencias, estas deceleraciones simples, variables simples. Luego tengo las complejas, ¿no? Bueno, las complejas ya prácticamente aquí en estas complejas quiere decir que son mixtas, ¿sí? Miren, como ustedes ven en el gráfico, son deceleraciones DIPS 2, DIPS 3, ¿sí? Entonces aquí ya me representa que tengo un buen estado, bienestar fetal en este caso, pues, y tengo que hacer o que tengo que tomar medidas, pero ya. Y estas son parte de un monitoreo clase 3. Entonces esto ya me implica, sí, que posiblemente algo esté pasando dentro de lo que es el feto
en este caso, ¿no? Entonces, mucho ojo con esas deceleraciones variables complejas que prácticamente son, tengo las dos partes, ¿no? Tengo DIPS 2 y tengo lo que es DIPS 3 en este caso, ¿no? Entonces aquí, ¿qué quiere decir? Que está comprometida la irrigación, la insuficiencia placentaria, y aparte también está comprometida la parte de lo que es, a nivel de lo que es el cordón umbilical. Entonces son mucho más graves, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Significa que yo tengo que actuar rápido, ¿sí? Tengo que actuar rápido porque si no actúo rápido, sí, probablemente voy a tener cierta complicación, ¿sí? O voy a tener cierta, se puede decir, sufrimiento, o puede ser que el bebé entre en una hipoxia fetal y como resultado, sí, puedo tener una parálisis cerebral. Entonces, todo eso sí tengo que determinar de una forma rápida, se puede decir. Luego tenemos las desaceleraciones prolongadas, ¿sí? Cuando tenemos unas desaceleraciones prolongadas, ¿qué vamos a hacer aquí? Sí, prácticamente miren, ¿sí? Tengo periodos largos, ¿sí? Miren, periodos largos en este caso, si ustedes observan, es una deceleración que se prolonga por más de 2 minutos, ¿sí? Miren, por más de 2 minutos. Entonces tengo uno de aquí y otro de acá. Esta es una deceleración prolongada. Se va a prolongar por más de 2 minutos en un lapso de 10, ¿sí? Entonces miren, acá tengo más, miren, tengo aquí 1 minuto, tengo otro y aquí casi tengo 3 minutos, ¿sí? Que existe una desaceleración prolongada. Entonces, acá también tengo más, miren, deceleraciones prolongadas, aquí tengo más de 2 minutos, ¿sí? En 10. Entonces, una vez que ya, y la bradicardia sostenida, ¿no? Entonces, la bradicardia sostenida también es otra de las clasificaciones actuales que entra dentro de lo que es las desaceleraciones. Entonces, pues si ya tengo una bradicardia que va más de lo que es de 5 minutos, ¿no? En uno de 10, prácticamente estoy hablando de una bradicardia sostenida y que esto también me representa, ¿sí? Cierto riesgo para lo que es el feto. Entonces, todas estas clasificaciones, sí, van a llevar a lo que es el registro o se puede decir la interpretación del monitoreo. Como les dije, puedo tener un clase 1, una clase 2, una clase 3. Y esto también puedo ver yo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una categoría 1, mire, les he puesto este cuadrito para que ustedes más o menos tengan una idea. Pues si tengo 1, ¿qué quiere decir? Que está normal, ¿no? Entonces quiere que está normal, puede decir que está normal. Entonces en la categoría 1 quiere decir en semáforo verde. ¿Qué quiere decir? Que pase, ¿no? Pase. Si yo tengo una categoría 2 que prácticamente es una alerta, quiere decir que yo tengo que tener cuidado, ¿no? Tengo que tener cuidado y que prácticamente es sospechoso porque tengo esto, ¿no? Tengo bradicardia o puedo tener taquicardia, tengo variabilidad que es mínima o puede ser marcada, tengo ausencia de aceleraciones, prácticamente puedo tener desaceleraciones que pueden ser prolongadas, pueden ser tardías, ¿sí? Pueden ser variables, ¿sí? Entonces aquí yo como que me detengo, ¿no? Me detengo y tengo que hacer que colocar a la paciente de cútero izquierdo, darle oxigenación, hidratación, ¿no? Entonces todo eso tengo que realizar en ese momento. Y la categoría 3, ¿qué quiere decir? Que me detenga. Está en rojo. Entonces me paro, ¿ya? Me paro porque tengo todo esto, ¿sí? Que prácticamente quiere decir que yo tengo que actuar ya, ¿sí? Y tengo que sacarlo lo que es al feto lo más pronto posible para disminuir su mortalidad, ¿ya? Entonces, para el manejo que yo hago, ¿no? Entonces, acuérdense que para el manejo del registro alterado, ¿sí? Les ayuda mucho también lo que es, primero tengo que diagnosticar cuál es la causa, ¿no? Si yo tengo un registro alterado, ¿sí? Tengo que hacer el diagnóstico, ¿no? Tengo que ver la causa, cuál es, ¿sí?
posiblemente tenga que hacer nuevamente un tacto vaginal, ¿sí? Tenga que hacer una vigilancia en cuanto a lo que es la dinámica uterina, tengo que ver cuántas contracciones, tengo que hacer una reanimación uterina, tengo que corregir hipotensión, hidratar a la paciente, dar oxígeno, si está con oxitocina tengo que suspenderla, colocarla de cúbito lateral izquierdo, entonces tengo que hacer todo eso, es lo que ustedes pueden hacer, ¿no? Y después de eso, si ya una vez que he hecho la reanimación uterina, nuevamente tengo que hacer otro monitoreo, ¿sí? Tengo que reevaluar nuevamente a la paciente, ¿no? Si ya una vez que hice todo eso, se corrigió el problema, ¿sí? Entonces se normalizó, se puede decir, continúo con el trabajo de parto. Pero si nuevamente me persiste, si tengo nuevamente otro monitoreo clase 2 o clase 3, pues tengo que interrumpir el embarazo, ¿sí? Y prácticamente el diagnóstico será un estado fetal no tranquilizador o un bienestar fetal alterado que yo voy a encontrar, ¿no? Otro parámetro para terminar el embarazo es una bradicardia sostenida, ¿sí? En donde tengo una interrupción o una de antes de 10 minutos. Entonces, todo esto tengo que ver, ¿no? Todo esto tengo que ver en el trabajo de partos, ya lo tengo a mi paciente y tengo que ver todo esto para yo poder continuar, detenerme o para poder darle de alta también a mi paciente. Otra prueba de bienestar fetal es el perfil biofísico. No sé si ustedes han escuchado el perfil biofísico fetal, que prácticamente habla del tono. Sí, es un examen, ¿no? Es un examen que se lo realiza a partir de las 26 semanas de edad gestacional y que este perfil biofísico fetal se le realiza a las pacientes que tienen riesgo alto y muy alto, ¿no? Entonces aquí entran las pacientes preclánticas, las pacientes con diabetes gestacional, las pacientes con síndrome antifosfolipídico, ¿sí? Las pacientes con obesidad. Entonces todas estas pacientes son candidatas a hacer un perfil biofísico fetal. Como les dije, se realiza a partir de las 26 semanas de edad gestacional y tengo todos estos parámetros, miren. Entonces aquí tengo reactividad de la frecuencia cardíaca fetal. Claro, se lo observa por medio de ecografía. Entonces, miren, tengo, esto es la reactividad de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que prácticamente deben ser 15 por 15. Es igual que el monitoreo, ¿no? Le da un puntaje de 2, de 1 y de 0. Movimientos fetales, si tengo 3 movimientos en 30 minutos, pues prácticamente voy a tener 3. Los movimientos respiratorios, el tono, la flexión, ¿sí? El tono, la flexión que existe durante el examen. Acuérdense que este perfil biofísico lo realizamos en un mínimo de 30 minutos. 30 minutos, o sea, en 30 minutos tenemos que verlo al paciente a través de la ecografía y observar cada uno de los parámetros que está aquí, ¿sí? Tenemos la medición del líquido amniótico, ¿sí? Y también tenemos lo que es la madurez placentaria. Este perfil físico de Vístelos sí es un perfil físico mucho más complejo, ¿sí? Anteriormente teníamos el de Magni, pero prácticamente solo estaba hacia lo que es el tono fetal y no teníamos líquido amniótico ni tampoco teníamos madurez placentaria. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Miren, si tengo 10, prácticamente quiere decir que está normal, ¿sí? ¿Ya? Y lo tengo que repetir 3 a 4 días. Si está en 8, sí, siempre tengo que ver el índice de líquido amniótico, ¿sí? Para poder también realizar lo que es realizar en este caso la cesárea de emergencia o no la hago, ¿no? Si el líquido amniótico, miren, está, se puede decir menos de 4, esto me dice que tengo que extraer lo que es el feto porque prácticamente estoy frente a un oligoamnios, ¿no? Y así también de 6, 4, generalmente aquí todo también depende del índice de líquido amniótico, ¿sí? Si lo puedo o no realizar la cesárea de emergencia, ¿sí? Bueno, si tengo un perfil físico de 4, sí, prácticamente tengo que repetirlo a las 6 horas, sí, pero si persiste, pues tengo que prácticamente realizar la extracción fetal. Si es de 2, pues inmediatamente la extracción fetal, ¿no?
Este perfil biofísico también les ayuda mucho porque mide el líquido amniótico, ¿no? Miren, esa es la técnica de Pellet. Se mide el líquido en cada cuadrante. Acuérdense que lo dividimos al abdomen de la madre en 4 partes, ¿sí? Y tenemos un cuadrante inferior interno, superior externo, eh, inferior, superior, perdón, inferior, ¿sí? O del lado derecho o del lado izquierdo, lo dividimos y medimos de manera longitudinal, ¿no? Ya. Entonces, cuando estamos hablando, esta es la última parte. Bueno, les he puesto esta diapositiva porque esa diapositiva me ayuda mucho también en el momento de hacer la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal, en el momento del monitoreo, cuando estamos haciendo un Doppler fetal, ¿no? Siempre acuérdense que esto es cómo es el comportamiento materno se puede decir, de los vasos a nivel de la paciente gestante, ¿no? Esto es de la paciente gestante. ¿Qué va a pasar? Doctora Paulina, todavía no me desocupo. Espérenme un ratito, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, acuérdense que esto es, siempre esto tienen que ustedes acordarse de cómo se forma lo que es la placenta, ¿sí? Acuérdense que en las 10 semanas nosotros tenemos una primera oleada para la formación inicial de lo que es la placenta y esta formación de la placenta se termina cerca de las 16 semanas con la segunda oleada en cuanto aquí a la formación. Y por lo tanto el valor se puede decir, la parte final o el resultado es esto, ¿no? ¿Cuál es? Que los vasos prácticamente se vayan dilatando conforme avance la edad gestacional, ¿sí? Entonces, pues si yo tengo un paciente que está de unas 36 semanas, pues los vasos van a ser más grandes, ¿no? De tal manera que ya seca el término, ¿sí? Pues los vasos uterinos van a pasar de 600 a 700, ¿sí? ml por minuto, ¿sí? Entonces, ese es el comportamiento normal. Pero si yo tengo a las 10 semanas una oleada y a las 16 semanas una oleada, en este caso para la formación placentaria o donde el trofoblasto, ¿sí? No se ha adherido totalmente, ¿sí? Entonces es una adherencia incompleta. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que a nivel del espacio intervelloso donde se acumula la sangre para el paso hacia lo que es el feto, aquí va a tener disminución de sangre y por lo tanto los vasos van a ser muy pequeños, ¿sí? Van a ser vasoconstricción y el riego sanguíneo para el feto va a ser deficiente a lo largo de lo que es la gestación, ¿sí? Entonces, este gráfico les va a ayudar mucho para el inicio en cuanto a lo que es la preeclampsia, ¿sí? Acuérdense que prácticamente esa patología se forma por lo que es la alteración a nivel de la formación de la placenta. Bueno, terminamos con esta de aquí, ¿no? Esta es una, en cuanto, es algo muy didáctico, ¿no? Que ustedes prácticamente, me imagino que lo deben conocer, ahora que van al internado, sí, ustedes saben de las etapas clínicas del trabajo de parto, ¿no? Entonces, ¿cuándo estoy en una primera etapa? ¿Cuándo estoy en una segunda etapa? ¿En una tercera etapa? ¿Sí? Y ahora hay la cuarta etapa, que son las 2 horas de lo que es el puerperio inmediato. ¿Por qué? Porque generalmente aquí se dan las mayor índice en cuanto a lo que son hemorragias posparto, ¿sí? Dentro de las 2 horas en este caso, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una primera etapa, acuérdense, siempre entramos fase de latente, fase activa. Y ustedes saben que una nulípara debe durar hasta 20 horas, multípara hasta 14 horas. Y conociendo lo que es los parámetros, yo puedo determinar si estoy frente a una fase latente prolongada o no lo estoy, ¿sí? Igual, una fase activa, sí, acuérdense que la dilatación en la nulípara es 1.5 centímetros por hora, que prácticamente me representa unas 6 horas en la fase activa del trabajo de parto. Y la multípara 1.5, sí, a veces 2, y que probablemente se vaya a demorar 4 horas, ¿sí?
El descenso, la nulípara sí es un poco más lento, 1 centímetro. La multípara va a ser un poco más rápido, 2 centímetros. Expulsivo, nulípara y multípara. Estos son los parámetros topes que nos da Williams, ¿no? Sí, 90, 60, ¿no? Ustedes saben que tenemos que esperar mucho menos, ¿sí? Ya cuando no sale lo que es el feto, si ya se demora, que les digo, ya hasta lo que es unos 10 minutos, ya en el expulsivo ya pues tenemos que tomar acciones, ¿sí? Igual la tercera etapa, ¿sí? 45 y 30 en cuanto a lo que es el alumbramiento, ¿sí? Aquí esta etapa es muy importante dentro del Ministerio de Salud Pública. Acuérdense que ustedes tienen el MATE, ¿sí? Que prácticamente les ayuda a disminuir la hemorragia posparto, ¿sí? ¿En qué consiste? Pues en colocar lo que es 10 unidades de oxitocina internacional intramuscular una vez que sale la cabeza fetal. Sale la cabeza fetal, inmediatamente colocan 10 unidades internacionales intramusculares de oxitocina. Esto es para disminuir la hemorragia posparto y disminuir la retención de placenta, ¿no? Acompañado de eso, tendrán que hacer masaje uterino, ¿sí? Y la extracción controlada de lo que es el cordón umbilical cuando la placenta ya tenga los signos de desprendimiento, ¿sí? Entonces, todas estas, este cuadrito es muy didáctico, ¿no? Les va a ayudar para que ustedes tengan idea, ¿sí? Cuánto pueden esperar, ¿no? Acuérdense que aparte de eso, ustedes tienen el partograma, ¿sí? Tienen su curva de alerta, su curva real, y si yo sé que prácticamente la curva de alerta me traspasa la curva real, entonces mucho ojo, yo de ahí como que ya me detengo, ¿no? Estoy en semáforo amarillo. Me detengo, hago las acciones necesarias, sí, y vigilo a la paciente. Si prácticamente continúa, termino. Entonces, semáforo rojo, paro, sí, y termino con lo que es el embarazo, ¿no? Entonces, todos estos procedimientos, todas estas acciones que ustedes van a tener, ahora van a utilizar más de cerca, ¿sí? Acuérdense que mientras más partogramas realicen, ustedes saben que tienen una curva de subida y una curva de bajada. La curva de subida estoy hablando de las contracciones y la de que baja estoy hablando del descenso. Entonces siempre tiene que estar en concordancia, ¿no? Pues si veo que ya se demora la multípara más de 2 centímetros por hora en descender, pues algo está mal, ¿no? Puede ser que tenga por ahí un asinclitismo anterior o posterior y que prácticamente esa sea la causa de que no me baja lo que es la presentación, ¿sí? Entonces, pues tengo que tomar acciones o qué está pasando, ¿no? O puede ser que tenga un trabajo de parto hipodinámico, entonces que necesite colocarle lo que es oxitóxicos, ¿no? Entonces, todo esto es viendo cómo está mi paciente, ¿no? Entonces, como les dije, cada paciente es muy diferente, ¿no? Es muy diferente y en cada paciente tenemos que tomar por tal motivo acciones diferentes. Eso, chicos, sí, espero que les haya llenado en cuanto a lo que es la exposición. Si tienen alguna pregunta, sí, háganmela saber. ¿Sí? ¿Hola? De parte del comité organizador y de los asistentes, agradecemos enormemente su participación en esta magnífica conferencia. El mensaje transmitido ha sido enriquecedor. Nos llevamos por tal conocimientos muy valiosos para implementar en nuestra vida personal y profesional. Por eso, muchas gracias, doctora A Karina. ver, Eh, los veo que no preguntan nada. A ver, solo Chandri ha hecho una pregunta. Yo creo que les voy a preguntar. Yo creo que están dormidos. A ver, dice Chandri. A ver, ¿van a leer ustedes la pregunta? sí, dice, doctora, buenas noches. Si tenemos una paciente de 36 semanas con índice de líquido amniótico más de 5, DIP2 y DIP3 prolongados, ¿cuánto tiempo tenemos para actuar para que no exista demasiado sufrimiento fetal? A ver, Chandri. Bueno, tenemos 5, ¿no? Tenemos un ILA que aproximadamente es un oligoamnios moderado. Tenemos DIPS 2 y DIPS 3. Tenemos que actuar ya, ¿sí?
lo que tenemos que hacer con esa paciente antes de entrar lo que es al quirófano y hacer la terminación del embarazo por vía alta, que en este caso sería cesárea, pues tenemos que hidratarla, ¿no? Hidratarla, colocar oxígeno para aliviar en sí la asfixia fetal, hidratarla y inmediatamente, perdón, llevarla a lo que es al quirófano, ¿sí? Porque acuérdense que aquí tenemos dos patologías, insuficiencia placentaria, alteración funicular, y aparte, pues, lo que es la disminución del líquido amniótico, ¿sí? Que no sé si se deberá a una pérdida, porque si estamos hablando de una pérdida o una ruptura de membranas, como que va a complicar más el cuadro, ¿no? Porque acuérdense que hay que saber por qué perdió el líquido amniótico. Porque si puede ser que ya la paciente estuvo con una ruptura de membranas, que les digo, más de 48 horas si no utilizamos nosotros antibióticos, posiblemente tenga una corianionitis. Entonces, todo eso hay que determinar. Pues yo tendría que terminar inmediatamente el embarazo. Listo, tenemos otra pregunta de parte de Caterine Portilla. Dice, buenas noches, doctora. ¿En qué consiste el formulario 051? ¿Se usa en varios países o solo en el Ecuador? A ver, yo que sepa, se utiliza en varios países, ¿sí? Porque si ustedes ven, entran lo que es al clan y ahí prácticamente tienen tienen la hoja de la OPS y de la OMS, ¿sí? Que ahí prácticamente menciona, ¿sí? En cada una de... esto de la 051 de la perinatal es una hoja que sí se la trabaja, se la realiza en varios países, al menos en Perú, en Venezuela también he visto unos se puede decir, eh, unas investigaciones, sí, sí la utilizan, ¿no? Sí, yo creo que esta es, al menos en América Latina, casi se la utiliza, porque es de la OPS, ¿no? Entonces, como que a nivel mundial, ¿no? Claro, en otros países tenemos la 051 en un lado y la otra hoja del parto tenemos en otro lado, la del partograma. Nosotros aquí tenemos las dos en una sola, ¿no? Pero es de mucha ayuda, ¿no? Sí, sí yo creo que sí. Allá. A ver, ¿qué más? Yo creo que ya están dormidos. A ver, chicos. Vamos a dar un minutito más para que se animen a hacer las respectivas preguntas. Si no, vamos ya a dar por terminado la presentación de la doctora. Bueno, chicos, entonces agradeciendo a ustedes su invitación, ¿no? Tengo que conectarme otra vez con la doctora Vallejo para realizar una serie de protocolos para el internado, ¿no? Bueno, les agradezco. A ver, aquí dice una. Buenas noches, doctora. ¿Cuál sería el tratamiento para un paciente con DIP3? Ya. Acuérdense que estamos hablando de unas desaceleraciones variables complejas, ¿no? Ahora sí las llamamos, ¿no? Los tips 3, ¿no? Que prácticamente es si tengo esas desaceleraciones, quiere decir que tengo alguna patología a nivel del cordón umbilical, ¿sí? Entonces es más complejo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, como les dije, si estos DIPS 3 se presentan con variabilidad disminuida, ¿sí? Variabilidad que les digo saltatoria, ¿sí? O si prácticamente se presentan con ausencia de aceleraciones, como que es un poco más complejo, ¿no? Entonces aquí estamos hablando también de la reactividad del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si solo tenemos un DIPS 3 así solito, aislado, pues hidratémosla, ¿sí? Hidratémosla a la paciente, coloquémosla del lado izquierdo, ¿sí? Esperemos unos 15 segundos a ver si tenemos un mejor monitoreo, ¿sí? Pero si a pesar de hacer el oxígeno, ¿sí? Ya sea por bigotera,
Si a pesar de hacer todo eso y sigo con dentro de los que es 15 minutos, nuevamente sigo con un DIPS 3, entonces sí, creo que hay que realizar lo que es una cesárea de emergencia, ¿sí? Todo está en ver cómo se comporta la desaceleración, ¿no? Como les dije, si se presenta con alguno de los otros parámetros alterados, pues es más que razón suficiente para terminar con la gestación. Desde la Subconsejería de Felsocem para Ecuador, Asocem UNL Loja, Ecuador y CEPE y todo nuestro equipo organizador, les deseamos que tengan una feliz noche y les recordamos que esta actividad será evaluada para la obtención del certificado el día viernes 2 de abril. El link se les va a enviar al grupo de WhatsApp. Terminando esta reunión, le agradecemos finalmente a la doctora Karina por su participación. Muy amable, doctora. Gracias, chicos, a ustedes. Sí, cuídense mucho. Sí. Y amable a todos los participantes y que tengan una buena noche.